Evangelio del Día, junto al Padre Charly García. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo oyó aparte y trató de disuadirlo. Jesús se volvió, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos entonces en las lecturas dominicales de los domingos del tiempo ordinario del calendario litúrgico B con el apóstol Marcos. Jesús ya no puede ir a ningún lado porque toda la gente lo reconoce, lo busca, lo tocan, quiere que los cure, que los sane, y en cualquier parte que va se le juntan las muchedumbres, y entonces Jesús quiere estar a solas con sus discípulos, quiere evaluar el caminar con ellos para saber si ya están dispuestos a que comprendan cuál es la verdadera razón y la verdadera causa de su misión. Por eso busca un lugar despoblado. Es Cesarea de Filipos, no es Cesarea Marítima, la que se encuentra a orilla del mar Mediterráneo. Cesarea de Filipos está en la Decápolis, en el territorio gobernado por Filipo, el hermano del rey Herodes, y que es bastante despoblado, son ciudades griegas. A los pies del monte Hermón está Cesarea de Filipos, y allí entonces va Jesús con sus discípulos a un retiro espiritual. Quiere evaluarlos. Y cuando están por el camino les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos que se mueven entre la gente, en los buses, en las universidades, en los mercados, pueden captar qué presente, qué dice la gente que es él. Y entonces le responden: sí, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías y otro que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta crucial, el objetivo de llegar a Cesarea de Filipo era tomarles el examen de mitad de año para saber si los discípulos habían llegado a entender y a comprender quién era él. Para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro no lo dudó, respondió y le dijo: tú eres el Mesías. Y Jesús le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Nos dice el texto de Marcos 8, luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Aquí discrepo del leccionario ecuatoriano que usa la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, porque se separa del texto griego original. Lo que aquí aparece, luego se puso a explicarles. En el texto original dice: luego comenzó a explicarles. O a partir de ese momento empezó a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, fuera rechazado, entregado y que muriera. ¿Por qué hago la salvedad? Porque aquí podemos descubrir cómo la respuesta de Pedro,
La proclamación de Pedro, que lo reconoce como el Mesías, es el punto de quiebre en el discurso y en el ministerio de Jesús. La vida de Jesús no volverá a ser la misma antes de la confesión de Pedro que después de la confesión de Pedro. Y aquí vemos el punto de quiebre. Y entonces comenzó. ¿Qué significa la frase entonces comenzó? Pues que antes no había comenzado, que estamos ante algo totalmente novedoso, algo nuevo, algo que no había ocurrido hasta ahora. ¿Y qué fue lo que originó que Jesucristo se metiera con esto novedoso y les diera la narración de su pasión? Pues la respuesta de Pedro. Lo reconocieron como el Mesías y ahora pues ya estaba el campo maduro para pasar la hoz y para cegar, y entonces les da el primer relato de su pasión. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas y ancianos, lo entregarán a la muerte y resucitará al tercer día. Jesús les cuenta su misión. ¿Estaban los discípulos preparados para escucharla? Yo creo que no, porque Pedro lo llama aparte y le dice, y trató de disuadirlo, y no se te ocurra que eso ocurra, toquemos madera, Señor. ¿Qué significa llamar aparte? Es interesante cómo en Lucas los ángulos son interesantes. Si miramos este texto en clave de discipulado, el maestro va adelante y los discípulos van detrás. Jesús les cuenta su relato, su pasión, que va a morir en Jerusalén. Pedro lo llama aparte, o sea, Pedro se coloca delante de Jesús y lo llama. Pedro se quiere hacer maestro de Jesús y decirle qué es lo que tiene que hacer. Por eso Jesús lo reprende. Y dice, miren el juego de ángulos. Lo reprende. Jesús se volvió. Se volvió, es que ya no se puso a seguir a Pedro, sino que le dio la espalda a Pedro para que Pedro se ubicara detrás de él. Y mirando a los discípulos que estaban delante, reprendió a Pedro con estas palabras: aparte de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Pilas con esto, porque es un dato bastante interesante aquí. Jesús está reprendiendo a Pedro, que quiere hacerse maestro y que quiere decirle a Jesús lo que tiene que hacer, pero Jesús vuelve a retomar su puesto de maestro, lo ubica a Pedro atrás, ubícate, le dice, y le dice, porque juzgas no como los Dios, sino como los hombres. Y termina este discurso de Lucas con los apóstoles en Cesarea de Filipos con la invitación y los requisitos que necesita un discípulo para seguir a Jesús. El que quiera venir conmigo les pide 3 cosas: que renuncie a sí mismo, a sus planes, a sus proyectos, que esté siempre disponible para donde Dios lo quiera mandar. Segundo, que cargue con su cruz. ¡Ey! Hemos malinterpretado el cargar con la cruz. Yo a veces escucho a señoras en mi parroquia que me dicen: Padre Charlie, mi cruz es mi marido borracho y mujeriego. No, señora, esa no es tu cruz. En primer lugar, esa cruz la escogiste tú, con premeditación y alevosía, y te apuesto que en contra de la voluntad de tus padres. Así que esa no es tu cruz. Ah, que mi cruz es mi hijo marihuanero. Pues a ese cruz, a ese hijo al que no le pusiste límites, que lo consentiste demasiado y que ahora te está sacando las uñas, lo maleducaste tú. Esa no es tu cruz, la elegiste tú. ¿Qué cosa es la cruz? La cruz significa en la escuela del discipulado el precio que tenemos que pagar por ser discípulos de Jesús, que se burlen de nosotros, que nos persigan, que nos maldigan, que nos digan fanáticos, que nos digan todo tipo de males contra nosotros mintiendo, que se burlen de ti por dar testimonio de Jesús. Esa es tu cruz. Y por último, que me siga. No se puede seguir al Señor si primero no renunciamos a nuestros proyectos y segundo, cargamos el precio de ser sus discípulos. Y por eso concluye Jesús diciendo: pues el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿Quieres, querido hermano, salvar tu vida o perderla por Jesús? Padre de amor y misericordia, cuántas veces guiados
por los cantos de sirena de este mundo, buscamos nuestra propia salvación antes de ser testigos tuyos, antes de proclamar tu palabra, antes de que se burlen de nosotros por proclamar tu palabra. Escucha, Señor, nuestras oraciones y a la luz de este Evangelio, ayúdanos a ser siempre tus discípulos y a nunca más alejarnos de ti. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.